el Ateneo despierta el interés en las personas y eso está muy bien. Así que buenas tardes, querida familia ateneísta, amigas y amigos simpatizantes del Ateneo, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia de María Sonia Martín Barranco. Para mí tengo que decir que es motivo de regocijo, alegría, por la oportunidad que tengo de presentarla, porque soy forofa de sus estudios, investigaciones, teorías y exposiciones. Desde que la oí la primera vez en este Ateneo presentando el libro, por favor, ni por favora, me encantó. Y me encantó por muchas cosas que voy a reflejar aquí. Pues también es motivo de regocijo el hecho de la ponencia de hoy, porque el título, Lenguaje no sexista, la mujer que mira a los hombres que hacen los diccionarios, me sugiere una actitud y una posición de convencimiento real por su parte y sugiere también un gran nivel de conciencia sobre una problemática que está muy presente en la sociedad actual, como es el enfoque y la lentitud para dar respuestas por parte de los estamentos responsables en el hecho de que la realidad presente, la vivencia y los cambios en las sociedades no sean lo que regule el lenguaje. Esto para mí es de una lógica aplastante, es de una lógica y además sencilla también, porque el mundo, la vida, la realidad, nos pone ante los ojos elementos, circunstancias, valores y cambios que no tenemos más remedio que aceptar, que existen y por tanto, si existen, hay que nombrarlos. Y mientras la gente sí lo hace, las personas sencillas, la gente sencilla, corriente y moliente, las personas de los pueblos, las calles y las plazas, valiéndose de su intuición y sentido común, y nada más, con mirar cómo son las cosas, cómo son las personas, lo que hacen, para qué sirven, las nombran y las llaman en su perfecta realidad. Por tanto, yo creo, y además es que lo he oído, a la persona más sencilla del pueblo más pequeño no necesita que nadie le diga quién es y cómo se llama la mujer que cura sus males y sus padecimientos y le receta las medicinas. Sencillamente dice, voy a ver a la médica. También la mujer que la defiende en un conflicto en el juzgado es la abogada, y la mujer que resuelve el problema de una lucha por sus derechos o por algún conflicto que tenga en su pueblo es la jueza. Y además las que ella ha elegido, ha votado cuando ha ido en su pueblo a votar para que rija los destinos de su pueblo, esa mujer es la alcaldesa o es la concejala y la nombra sin que nadie le diga y sin ningún conflicto y sin ninguna situación que le resulte rara. Basta pararse a reflexionar un momento en que los grupos humanos, en la humanidad en general, existen. Existen niños, niñas, hombres, mujeres y más pluralidad. Y todas estas personas, nada más que por sus derechos humanos, exigen estar presentes en el vehículo de comunicación que es el lenguaje. Y que cuando las personas están presentes en nuestras vidas y en la sociedad, no tenemos otra historia, no tenemos más remedio que nombrarlas, porque lo que no se nombra no existe y esas personas existen. Y eso, no nombrarlas no puede ser. Sería simple y llanamente mentir o suprimir. Pero he aquí que los que han de limpiar, fijar y dar esplendor, como reza el lema de la Real Academia de la Lengua, pone pegas, dificultades
y crean un ambiente de omnipotencia cuyos motivos nos va a contar María estupendamente esta noche. Pues nada, decía que el Ateneo sigue la trayectoria feminista de María y su magnífico trabajo de investigación sobre la influencia del lenguaje en todos los estamentos de la sociedad y también en cómo influye en la igualdad de derechos sociales, políticos y humanos entre hombres y mujeres. Y es aquí que la necesitamos. Necesitamos que sea nuestro referente para crear conciencia, opinión y lucha sobre la creación de una sociedad más justa e igualitaria. Y además es madrileña. Así que sintamos ese orgullo, observemos su obra, porque tenemos leyes que avalan y establecen la equivalencia y la igualdad entre hombres y mujeres. Pero la cultura y los hechos del día a día no responden en la medida correcta en lo que debería de ser. María es una magnífica comunicadora y sé que hoy, escuchándola, vamos a abrir nuestra mente y ampliar nuestra cultura sobre la necesidad de establecer la realidad de la igualdad que queremos a través del lenguaje. Creo que podemos salir, muchas personas, de nuestro estado de confort o de miedo, de no entrar en debate, en discusión, que nos hace refugiarnos y esgrimir argumentos tales como hay que ahorrar el lenguaje. Esto me suena, esta sonancia de ahora vamos a decir tal cosa. O, sobre todo, la animadversión a feminizar. Creo que se puede establecer, y se lo decía antes a alguna amiga aquí, un debate social sosegado, razonable, porque el actual parece intencionado, porque se argumentan terminologías de reglas académicas y gramaticales, algunas ya obsoletas, y nos olvidamos que es la realidad de la lengua la que debe marcar el camino. Tenemos también que aprender a tomarlo como algo que ya es inevitable y que con paciencia y una actitud abierta, como dice el refrán, hasta las verdes caen. Y así limpiaremos, porque iremos a lo concreto y real. Fijaremos, porque podremos ajustar el lenguaje a la realidad. Y daremos esplendor, porque nuestra lengua sí que evolucionará dando respuestas a la realidad. ¿Qué mejor manera de brillar? Tenemos en María una joya que no podemos desperdiciar, con un currículum extenso y un trabajo a nivel científico y de investigación magnífico, porque María es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, posgrado de especialidad en Intervención Social con perspectiva de género, experta en medios de comunicación, conflicto y derechos humanos, ambos por la Universidad de La Mancha. Lleva 15 años de experiencia imparable como formadora en diversas áreas de los estudios de género para organismos públicos, ayuntamientos, diputaciones provinciales, institutos y centros de la mujer, y mujeres de México, eso me lo tienes que explicar, y mujeres de Venezuela, y de federaciones y asociaciones sindicales, todos estos estamentos la buscan y piden su trabajo y su colaboración. También ha participado en tertulias, programas radiofónicas, como Ellas Pueden, de Radio Nacional de España. Es articulista y tertuliana en diversos medios mexicanos y españoles. Ha asesorado a más de 40 ayuntamientos en toda España en la implantación de planes de igualdad y planes para el desarrollo y facilitación de la formación necesaria para su puesta en práctica. Ha realizado evaluaciones de impacto de género y de formación en enfoque de género y violencia machista para la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. Desde el 2012 colabora de forma permanente en la formación para la igualdad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. Desde el 2013 dirige una escuela de formación feminista presencial y online, en la que se prepara tanto de forma individual como grupal para el desarrollo de proyectos empresariales, asociativos, comunitarios y personales con enfoque, por supuesto, con enfoque de género.
ha publicado los siguientes libros: Ni por favor ni por favor, Cómo hablar con un lenguaje inclusivo sin que se note demasiado. Mujer tenías que ser, la construcción de lo femenino a través del lenguaje. Mala de acostarme, y una guía para familias de chicos jóvenes que ejercen o chicas que sufren la violencia de género. En febrero del 2022 publicó tu último libro, ¿no, María? Punto en boca. Esto no es un manual de lenguaje inclusivo. Ha recibido los siguientes premios y reconocimientos. En 2020, el Premio de Igualdad del Ayuntamiento de la Zubia, que es donde vive. Sí. Muy bien. Fue elegida como una de las mujeres y hombres que inspiran Europa 2014. Nominada a los premios de Internet en el 2014 por su labor de difusión de temas de género en redes sociales. En 2021, el Aula de Pensamiento de Motril le otorgó el reconocimiento anual por su trayectoria en favor de la igualdad. Y en marzo de 2022 fue galardonada por su trabajo en la difusión de la lengua andaluza y la no discriminación lingüística en la escuela pública andaluza, concedido por la Confederación de Madres y de Padres del Alumnado de la Escuela Pública de Andalucía. Todos estos datos, y los que me he saltado, que los traigo, pero son increíbles, podemos enterarnos y disfrutarlos en Internet, en las redes. Y son un avance de su extenso y fructífero currículum, el cual, pues ya sabéis, podéis ampliarlo y conocerla más en profundidad. Y ya, ahora, vamos a escuchar a María, a su trabajo, sus argumentos, y nos vamos a alimentar de ellos. Porque yo a todas mis amigas que he invitado a que vinieran hoy, le he insistido por el arte que tienes en la comunicación, porque sientes tu trabajo, y le he dicho que vamos a salir todos con una sonrisa hasta aquí. Y vamos a salir sosegados y tranquilos viendo la realidad del lenguaje y no apostando, que parece que nos dejamos la vida, con lo que dice la RAE. Sí. Así que muchas gracias y espero que lo paséis bien. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. No te has dejado muchas cosas, ¿eh? Solamente falta una y os la voy a decir así en primicia. Para el Ateneo, para mi pueblo, porque ha sido la última y se ha cerrado hace apenas una semana. Durante este año 2022 voy a colaborar con la unidad de traducción al español del Parlamento Europeo, pues para formar y para asesorarles en la construcción de una traducción jurídica y parlamentaria con enfoque de género y de no discriminación. Así que estoy súper contenta con eso. Pero yo no he venido hoy aquí a hablar de mi currículum. Yo he venido a hablaros de la RAE como siempre, porque a mí me gusta mucho meterme con la RAE. Pero no porque yo le tenga una manía especial, sino porque se lo merecen. Pero claro, porque si no se lo merecieran, pues aunque yo le estuviera... Hay mucha gente a la que tengo manía, pero no se merecen que la vilipendie en público y entonces yo me abstengo. Pero la RAE se lo merece, porque se mete en todos los charcos y le gusta mucho señalar con el dedito y les gusta mucho decir lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Cuando estaba preparando la conferencia, yo tenía encima un marrón considerable, porque he estado aquí 400 veces. Entonces, claro, a mí me pone a hablar de lenguaje inclusivo 40, 45 minutos, 1 hora o 3 en un sitio donde no me han oído nunca y yo tengo ahí un fondo de armario como vais con los ojos cerrados. Pero en un sitio donde me esperáis con tanta gana, donde me habéis escuchado tantísimas veces, esto tiene que renovarse un poco. Así que siempre me lo ocurro con un cuidado especial. No es que yo sea así de estupenda siempre, es que aquí le pongo más empeño. Pero ha habido una cosa que me ha ayudado bastante y que de pronto me ha servido de hilo conductor, aunque la pobre muchacha no lo haya hecho con esa intención, y ha sido Shakira.
Porque mira tú por dónde, Shakira saca una canción y a mí se me cae el teléfono con los medios de comunicación llamándome y grabándome de la tele y de la radio y pidiéndome artículos sobre la canción de Shakira, que yo no la sigo, yo no había escuchado una canción suya desde el loca no sé cuánto y aburrida de los años 90. Pues yo no sabía nada de Shakira, mi hermana me tuvo que poner al día diciéndome esto lo dice por esto, esto lo dice por lo otro, y el mismo día que yo estaba estudiándome qué había pasado con Shakira y todo el salseo ese, de pronto encuentro un artículo en el que se está hablando del desdoblamiento en los documentos notariales del siglo XIII y del siglo XIV. Y diréis, ¿y qué tendrá que ver Shakira con un documento notarial del siglo XIV? Bueno, pues es que el documento era un perdón de cuernos, que era un documento notarial que se ha extendido durante los siglos XIII, XIV, XV, XVI, XVII y casi una parte del XVIII en nuestro país, en el que, como los hombres no ponían cuernos, los cuernos los poníamos siempre las mujeres porque para ellos liarse con otras no era delito, pero ellos podían perdonarnos. Y en ese documento de perdón de cuernos, que no se ve y para una sola imagen no iba a hacer que bajaran la pantalla, pero venían ilustrados, después os lo enseño si queréis, con cuernos. Entonces hacían el documento de perdón de cuernos y dibujaban su cuerno. Pero había uno en Sevilla, que el notario era especialmente artístico, y dibujó el cabrito entero y puso, este es, con una flecha. Hasta con el idioma del siglo XVI, digo, mira, este era el Shakira del siglo XIV. Y a partir de ahí, con ese perdón de cuernos, yo encontré un hilo conductor entre el pasado y el presente, lo que pensábamos antes y lo que pensábamos ahora. Pero también sobre algo que para mí es muy importante cuando estoy aquí en el Ateneo, y es que el Ateneo para mí, que es mi casa, es muy especial porque fue el germen de mi primer libro. La primera conferencia que yo di en mi pueblo fue sobre lenguaje no sexista y fue justamente aquí, en esta sala, sentadita ahí. Bueno, no estaba sentada, estaba paseándome porque estaba muy nerviosa, no paré ni un segundo, no salgo en una sola foto, están todas movidas. Pero los encabezamientos de algunas de esas diapositivas fueron después los capítulos de Ni por favor, ni por favora. Y eso me hace reflexionar sobre la fecundidad de este espacio frente a la productividad a la que se nos empuja hoy en día. Porque lo fecundo, lo que da fruto, no necesariamente es muy productivo. Ahora se nos exige la productividad, el hacer, 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 hacer. Sin embargo, la labor del Ateneo es una labor que me recuerda a algo que yo en ciencias no... ¿Veis los papeles? ¿Veis que no los estoy usando? Siempre me pasa igual. En ciencias yo no prestaba mucha atención porque a mí me gustaban más las letras. Pero nos explicaron en cierta ocasión algo que era la abulsión y el aluvión, y que yo nunca distinguí hasta que empecé a estudiar Derecho Romano, porque según se formaban las tierras por abulsión, que era cuando había, por ejemplo, una riada y se ponía ahí un montón de tierra, o por aluvión, cuando poco a poco el curso de un río, por ejemplo, iba dejando un sedimento y se formaba un trozo de tierra nuevo. Dependiendo de cómo se formara esa tierra, así se tenían derechos sobre esa tierra, no eran los mismos, no podía dejar de distinguirlo porque me habrían suspendido derecho romano. Así que también esa reflexión sobre la labor de aluvión del Ateneo, de ir poniendo conocimiento sobre conocimiento y no darlo en masa, sino dejar que repose y que se difunda, al final eso fue lo que hizo conmigo. El Ateneo me germinó y lo que empezó aquí para un grupo de personas que con generosidad me dieron su espacio, porque a mí entonces me conocían 3 y el acompañante o la acompañante, esa generosidad ha llegado hoy por hoy a los 20 países donde se venden mis libros, que se dice muy pronto, y eso es fruto de este Ateneo. Y eso me hizo pensar automáticamente en el título de la conferencia. La mujer que mira a los hombres que hacen los diccionarios. ¿Por qué?
porque el título no es original mío. Ahora ya sí voy a empezar a leer. El título viene de un libro de una premio Princesa de Asturias, Siri Hasbeth, que tiene un libro que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Un libro en el que ella traza cómo la mirada masculina ha impregnado la cultura en todos sus espacios. Desde el cine, la ópera, la composición musical, la pintura, los estudios científicos, artísticos, y cómo esa mirada nos atraviesa también a las mujeres y cuando nos miramos con ella. Cuando yo hablo de Siri Hasbeth, ella que habla sobre cómo las mujeres estamos ocultas, sufre en sus propias carnes esa ocultación, porque cuando dices su nombre la gente te dice, ¿quién? Siri Hasbeth. ¿Y esa quién es? La mujer de Paul Auster. Ah, esa. Pero de aquí, ¿conocéis a Paul Auster? Seguramente un montón. No voy a preguntar porque esto no es un examen. Lo habréis leído otro montón. Pero posiblemente a ella no la conociera ni la mitad de la gente que hay aquí. Y que haya leído sus libros habrá todavía menos. Dice Rosa Montero en un libro que a mí me gusta mucho, La loca de la casa, esa idea de que las mujeres siempre estamos un poco para allá en cuanto sacamos los pies del tiesto, las histéricas, las chalas perdidas, las que siempre exageramos, las que nos ponemos como, yo qué sé, como basiliscos por nada, que poco humor tienes, como te lo tomas todo. Resulta que ella dice en ese libro, casi al principio, algo que a mí me encanta, y dice que la identidad reside en la memoria. Cuando te quedas sin memoria, te quedas sin identidad. Y las mujeres, como el resto de la humanidad, construimos nuestra memoria de dos maneras, de manera individual y de manera colectiva. De manera individual, todavía tenemos un margen porque en el tiempo en el que vivimos podemos contarnos, aunque nos contamos con una lengua que nos resulta extraña, porque es una lengua que está hecha por hombres y para hombres, en las que la experiencia humana tiene que ser contada en masculino, porque el femenino gramatical solo sirve para las experiencias de las mujeres. Las experiencias de las mujeres como humanas implican que tenemos que dejar de utilizar el género femenino, el género gramatical femenino, para pasar al género gramatical masculino. Pero además hay una vertiente colectiva de la creación de la identidad y de la memoria que se nos ha amputado completamente. No sabemos dónde están las mujeres del pasado, no sabemos si están. A veces damos por hecho que como no las vemos no estuvieron, pero cada vez en más áreas del conocimiento están saliendo mujeres que han hecho de todo desde el principio de los tiempos. ¿Qué pasa? Que las mujeres hemos sido expulsadas no solo de la palabra, sino del espacio del conocimiento. Se nos ha prohibido aprender a leer, aprender a escribir, ir al colegio, ir a la universidad. Cuando se nos permitió ir a la universidad, se nos prohibía ejercer. Cuando se nos permitía ejercer, teníamos que dejarlo al casarnos. Si nos casábamos y queríamos ejercer, necesitábamos un permiso del marido. Cuando teníamos el permiso del marido, él era el que generaba el derecho a cobrar el sueldo. Todo eso ha pasado en este país y seguía pasando en algunos casos cuando yo nací, no hace tantísimo tiempo. Así que mujeres que hemos hecho de todo el tiempo, hemos quedado escondidas, borradas, aniquiladas de la memoria y no tenemos referentes femeninos. No tenemos referentes femeninos salvo algunas mujeres muy especiales a lo largo del tiempo que parece que fueron únicas y que simplemente fueron la única recordada. La semana pasada o hace un par de semanas, en la anterior, la última vez que estuve aquí, no sé si ha sido la última conferencia del Ateneo antes de esta, Isabel Vilches nos contaba cómo la importancia de un pintor a veces se medía también por el tamaño de sus cuadros. Cuanto más importante era el pintor y más importante era la escena que reflejaba o la persona a la que pintaba,
más grande era ese lienzo. Las mujeres que pintaban en esa época pintaban en lienzos muy pequeños y pintaban en lienzos muy pequeños por dos motivos. El primero, porque muy pocas tenían los recursos económicos para los grandes lienzos. Segundo, porque no las contrataban personas tan importantes que necesitaran un lienzo enorme para reflejarlo. Pero había montones, pero vamos a un museo y hay 1000 cuadros y si hay 5 mujeres nos podemos dar con un canto en los dientes. Y hacen una exposición, las mujeres en el Prado, y te ponen 11 cuadros. Parece inconcebible. Pues no pasa solamente en el arte, no pasa solamente en la ciencia, también pasa en la lengua que hablamos y también pasa en los diccionarios. Así que yo he aplicado esa mirada de qué veían los hombres que hacían los diccionarios, porque eran literalmente hombres, cuando hablaban de las mujeres, cuando contaban cosas de las mujeres, cuando pensaban en las mujeres. Porque cuando hablamos de lenguaje no sexista, lo primero que nos viene a la cabeza son algunas de esas resistencias que tú has resumido súper bien y que yo también tenía por aquí para citar en algún momento. Es que siempre ha sido así, porque íbamos a cambiar ahora, es que va contra la economía del lenguaje, como si esto fuera Twitter y fuese por caracteres. Si te pasas de caracteres, metes la monedita. Oye, pues no, ¿no? Es que el lenguaje no sexista lo que hace es censurar. Es que si siempre ha sido así, no tenemos que cambiar y además si cambia, cambia a peor. Y además estáis destrozando el idioma y además estáis inventando palabras. Por cierto, palabra está en el diccionario, no penséis que no. Empezó como una broma, como un chiste, la gente lo adquirió y ya está en el diccionario. Así que esa falacia y esas mentiras que se dicen sobre el lenguaje no sexista generan todos esos enfados, todas esas resistencias que Laura decía, y yo me las encuentro absolutamente todos los días. Pero es que todos esos supuestos argumentos no son tales porque son mentiras. O sea, es que no es ni siquiera se puede debatir, no, es que no es cierto. Es que cuando nos dicen que el masculino es genérico, no es verdad. Es que cuando nos dicen que siempre ha sido así, no es verdad. Es que cuando nos dicen que se destruye el idioma, no es verdad. Es que cuando dicen que es artificial y no se puede hablar así, no es verdad. Yo llevo hablando 15 minutos y he utilizado lenguaje no sexista y he escrito libros y guías y doy conferencias a diario y utilizo lenguaje no sexista y la gente me entiende. Y a veces hasta le gusta. O sea que yo creo que es perfectamente posible. Así que yo he hecho una recopilación, y para esto sí que necesito las gafas, en las que he hecho un repaso de esas cosas que siempre han sido así, aunque no nos las contaran, como desde el siglo XIII y aquellos perdones de cuernos, se ha nombrado a las mujeres en la lengua española desde siempre. Se ha utilizado, es cierto, el masculino como genérico, pero también se ha desdoblado con toda la naturalidad del mundo y no pasaba nada. Y también había femeninos genéricos cuando había más mujeres y no pasaba nada. Y se incorporaban palabras nuevas que nombraban a las mujeres en el mismo momento en el que las mujeres se incorporaban a los oficios. Y se ha hecho siempre, no solamente ahora, porque lo digamos las feministas, malditas feminazis, metiéndonos en todo. Se ha hecho desde siempre, pero solamente se nos cuenta una parte. Todo esto que yo estoy diciendo lo podéis encontrar documentado en las redes sociales, lo podéis encontrar documentado incluso en la propia gramática de la lengua española, que dice en algunos de sus puntos que el desdoblamiento es necesario cuando no se pueda inferir de manera directa o pueda quepa alguna duda de que nos estamos refiriendo a mujeres y a hombres. ¿Quién decide si hay duda o no hay duda? ¿Quién decide si es suficiente o no? Quien en ese momento está hablando o escribiendo. En el mismo momento en el que yo considere que no va a quedar lo suficientemente claro que diciendo el hombre me estoy refiriendo a la humanidad,
yo puedo decir la humanidad sin ningún problema. Pero si diciendo los españoles, en una frase como los españoles fuman más que los franceses, considero que tengo que decir los españoles y las españolas porque se incluye en la media a las mujeres, pues no pasará nada, porque podría ser que las mujeres españolas no fumaran más de media que las mujeres francesas. ¿Quién lo decide? Quien está emitiendo la información. Es quien toma la decisión. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del contexto. Lo que no puedes hacer es utilizar siempre la misma herramienta, porque es como cuando utilizas siempre la misma coletilla y acabas cada frase diciendo no, 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 o empiezas una frase diciendo esto, esto, esto. A la de 3 frases, esa persona la quieres ahogar. No ahoguéis a nadie, os lo pido por favor, una cosa que está muy fea, el pacifismo hasta la muerte, pero molesta muchísimo. Llega un momento en el que da igual lo que te esté diciendo porque solamente escuchas la coletilla. Pues eso pasa cuando se utilizan unas malas herramientas de lenguaje no sexista. Si siempre utilizas el desdoblamiento, pues llega un momento en el que solamente oyes la O y la A, la A y la O, la O y la A, la A y la O. Pero esa no es la idea. Y además se nos mete en la cabeza y lo empezamos a utilizar a lo loco. Pero eso o cualquier cosa. El otro día estaba dando una clase y dije sistemáticamente, que creo que no es una palabra que yo use mucho, pero la dije. Y los 15 minutos la volví a decir y ya, como una cosa aquí, digo, tía, ya has dicho 2 veces sistemáticamente, piensa en otra, piensa en otra. La volví a decir al momento porque ya no podía pensar más que la puñetera palabra que no había dicho tantas veces en mi vida y de pronto las estaba diciendo todas juntas en una clase. Y había que exorcizar eso de alguna manera y dije, a ver, contadme las veces que he dicho sistemáticamente que vamos a quitar 1 minuto por cada vez que lo diga. Y se acabó, pues lo dije 7 veces. 7 veces, una palabra, 7 veces en esa clase y ahora le he cogido un pánico y estoy todo el rato diciendo, no digas sistemáticamente, fijo que se me escapa alguna vez. Bueno, pues hay quien utiliza ese recurso del desdoblamiento porque es muy sencillo y lo repite y lo repite y lo repite y lo repite, pero eso no es el lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista es tomar conciencia de la manera en la que nombramos la realidad para ver si lo que decimos y lo que hay coinciden. Y si no coincide, preguntarnos por qué. Porque si yo salgo de aquí y me dicen los asistentes a tu conferencia, pues si lo tengo que decir a ojo, diré seguramente la mitad de quienes estáis. Porque he de decir, y es un lujo, que pocas veces hay tantos hombres. Normalmente yo hablo de lenguaje no sexista y esto se llena de mujeres, porque son nuestras cosas. Si no te nombran, apáñate tú. Es lo normal. Pero el lenguaje no sexista no es eso. El lenguaje no sexista es una reflexión sobre cómo hablamos. Y una vez que hemos reflexionado y tenemos argumentos para decir yo quiero hacerlo de otra manera, pues no me parece normal ese silenciamiento sistemático de las mujeres que hace que si leemos un texto del siglo XVIII y dice los autores, los pintores, los escultores, los integrantes, tengamos que irnos a fuentes adicionales para saber si había mujeres o no. Porque aunque nos digan que el masculino es genérico, en ese contexto no lo podemos saber. Y puede que pensemos que solo hay hombres y que hubiese mujeres que estamos ocultando sin querer, o bien puede que interpretemos que había mujeres y hombres y que no haya habido absolutamente ninguna, como por ejemplo ha pasado en la RAE, que no ha tenido una mujer hasta que no llevaba 280 y tantos años de historia. Una institución en la que ha habido 486 hombres y 12 mujeres. Pero el caso es que viendo eso, recortando esos trozos, yo me he dado cuenta de que cuando se hizo la norma de la lengua castellana, porque decimos lengua española, pero era la lengua de Castilla, la lengua que se nos impuso, y digo impuso porque lo que se hablaba en el resto de la península no era igual. Se estableció una norma de acuerdo a unos usos concretos que eran de unas personas concretas, de una clase social concreta, con unos intereses concretos. Y eso, que no siempre era ni lo más utilizado, porque si ahora
de todo lo que se habla o de todas las formas en las que se habla, se sientan 25, creo que fueron al principio, se sientan 24, 25 señores de la alta nobleza, de la realeza, del clero, de la Inquisición y deciden cómo se va a hablar, posiblemente no se pareciese en nada a la manera en la que hablamos en la calle. Y eso es lo que pasó. Se hizo norma lo que era el habla de alguien muy concreto, en un tiempo muy concreto, con unos intereses muy concretos. Y eso es lo que sigue pasando. Cuando hablamos de lenguaje no sexista, también yo he escuchado muchas veces algo así como es que esto es corrección política. Pero la corrección política es otra cosa. La corrección política es al Ministerio de la Guerra, que es como se ha llamado desde tiempo inmemorial, siempre se llamó así, llamarlo, y además es más corto que si le decimos Ministerio de Defensa, que es como le decimos ahora. Eso es lo políticamente correcto. Algo que ya estaba y que lo estaban nombrando, nombrarlo de otra manera para disimular. Pero lo que estamos reivindicando con el lenguaje no sexista no es disimular, es sacar a la luz algo que no se estaba nombrando, que se sigue sin nombrar muchas veces. Cuando pienso en esto, no me queda otro remedio que pensar en esta manera que tenemos de deformar el lenguaje que tanto se nos achaca. Yo no paro de pensar en todas las vueltas que damos ahora para decir algunas cosas, como las reestructuraciones de plantilla para los despidos, que fijaos que es más largo, fijaos que es políticamente correcto y nadie le molesta la economía del lenguaje ahí. Y sin embargo, para nombrar a las mujeres, todo el mundo te pide economía del lenguaje. Y se habla mucho de la neolengua y todo el mundo piensa en Orwell y en 1984, que seguramente habrá leído todo el mundo aquí. Pero ese libro, que no recuerdo bien si es del año 1946 o del 1947, tuvo un precedente en el año 1940 en el que ya se hablaba de una distopía en la que había un Estado que todo lo observaba y en el que había una necesidad de hablar de otra manera, pero en este caso lo que se pervertía no era tanto la lengua, porque no había necesidad de decir cosas nuevas, sino que se imponían silencios sobre determinadas realidades. Las familias llegaban a los hogares y había cosas de las que no podían hablar. No se podían comunicar porque había silencios impuestos enormes. Y sin embargo ese libro, que lo escribió una sueca que se llama Karin Boye, y el libro se llama Kallocaína, no lo conoce casi nadie. Porque lo importante es la palabra. Parece que lo que no se nombra no le importa a nadie. Y esa distopía sobre la imposición del silencio, que seguro que no fue casual que escribiera una mujer, queda de nuevo en el silencio, como ha pasado con tantas y tantas y tantas mujeres. Todo el mundo ha leído El Quijote, todo el mundo sabe de libros de caballería y casi nadie sabe que el bestseller de los libros de caballería en su tiempo, mucho antes del Quijote, fue Cristalián de España, de Beatriz Bernal, un libro de caballería escrito por una mujer del que se hicieron copias y copias y copias, que circuló por toda Europa. En su momento fue famosísima. El olvido. La RAE, cuando habla de lenguaje no sexista, dice que, atendiendo a la economía del lenguaje, esto lo estoy diciendo de memoria porque no lo he apuntado, pero dice algo así como: eso que han dado en llamar lenguaje inclusivo, eso que han dado en llamar, no el lenguaje inclusivo que sería lo económicamente adecuado según la norma que nos quieren imponer, eso que han dado en llamar lenguaje inclusivo consiste en una serie de herramientas para evitar el uso del masculino genérico. Dice, ¿en serio? O sea, ahí hay 38 señores y 8 señoras dándole vueltas al coco para decirme esto. Pues no se trata de evitar el masculino genérico y tampoco se trata de ponerlo todo en femenino y tampoco se trata de desdoblar al masculino y al femenino. Se trata de reflejar la realidad por medio de todas las herramientas lingüísticas de las que dispongamos. Quien tenga pocas,
pues usará pocas. Si la RAE no sabe cómo hacerlo, pues lo mismo, es que no tenían que estar en la RAE, tenían que estar otra vez haciendo filología. Así, como apunte lo digo. Porque si yo, que no soy filóloga, soy capaz de encontrar alternativas gramaticalmente correctas y no sexistas, estoy completamente segura de que si la RAE no lo hace es porque no quiere, pero poderse se puede. Y si se puede y no quiere, ¿qué hacen ahí imponiéndonos cómo hablar si esa no es su labor? Así que siempre ha sido así, el lenguaje no sexista es redundante, el masculino genérico ya incluye. Hay otra que se me había olvidado decir que me gusta también mucho, porque el masculino es neutro, no perdona. Eso lo dijo una vez el director de la RAE en toda mi cara, y digo, pero ¿cómo puede estar diciéndome esto a mi cara? ¿Se cree que soy mema o qué? Porque en la lengua española está el género gramatical masculino, que no siempre coincide con la terminación o, pero muchas veces que en el caso de las cosas no tiene por qué implicar ningún tipo de sexo, pero en el caso de las personas suele coincidir con el género biológico varón. Y el género gramatical femenino, el marcado, como la marca de Adán, que solo sirve para incluir para nombrar a las mujeres, no sirve para nada más. Y no, parece que no es suficiente, no podemos designar a la humanidad en femenino, que generalmente, no siempre, porque la mano, por ejemplo, es femenino y acaba en o, pero generalmente acaba en a, y que cuando se refiere a personas, se identifica o se suele identificar con el sexo hembra. Bien, el género gramatical neutro es una especie de resto que ha quedado en la lengua residual completamente en algunos determinantes y en el pronombre lo. Pero esto, eso, aquello, ¿qué tienen en común? Si yo digo esto que hay aquí a mi lado, la estoy insultando, ¿no? Porque esto se refiere a cosas. Si digo eso de la primera fila, pobrecito mío, Carlos, I love you. Si digo eso de la primera fila, por Dios, ¿cómo se refiere a su pareja, no? Porque no se refiere a personas. Por eso, cuando a veces se hacen propuestas para neutralizar, no nos damos cuenta de que estamos corriendo el riesgo de cosificar, porque nuestro mecanismo mental, nuestro mecanismo lingüístico automático está preparado para identificar lo neutro con las cosas, no con las personas. Así que tenemos ahí un montón de ingredientes y la receta puede ser buenísima o puede ser un horror. Si alguien sabe hacer una buena paella, pone ahí los ingredientes, hace una paella de rechupete, si me ponéis ahí los ingredientes de una paella, es un arroz con cosas que no sé si se va a poder comer. Pues con esto pasa igual. Los ingredientes nos los da la lengua española, pero el resultado depende de quién cocina esos ingredientes. Así que yo he traído, y voy a ir muy rapidito, algunas pequeñas muestras. En el siglo XIII, el fuero de Requena. Era el año 1295, tal y como lo contaban entonces, pero era el 1257, tal y como lo contamos ahora con el cómputo después del calendario gregoriano. Bueno, pues el caso es que había normas para usar los baños públicos, que aunque en Castilla la gente tuviera fama... ¡Ay! Te voy a castigar. Aunque en Castilla la gente tuviese fama de lavarse poco, parece que no era por falta de baños públicos. Y decía, en castellano antiguo, porque como no siempre ha sido así, pues hay que transcribirlo porque eso no hay quien lo lea. Y aún así me cuesta. En ningún varón ni mujer, non más de una miaja 5 por la entrada del baño, baño escrito con V y con 2 N. O sea, yo leo aquí vanno. Es de los sirvientes, es de los varones, como las mujeres no den nada. Los varones y las mujeres y los varones, en el siglo XIII. En el XIV, la Crónica de España de Fernández de Heredia. Entro en tierra de moros, masculino genérico. Bien, y corrieron mucho y sacaron gran presa. Aquí no vamos a entrar en el racismo de la época porque esto es consustancial al siglo XIV. Sacaron gran presa
de vacas, de yeguas, de ovejas, que ovejas es ohuellas, que la primera vez que lo leí dije, ¿eso qué es? De ovejas, os estoy quitando la tortura de leerlo, de moros y moras cautivas. Porque si tú solo ponías moros, las moras no entraban. Pero es que el Cantar del Mío Cid ya decía, Ruiz Díaz por Burgos entraba, en sus compañías 60 pendones, eixen los ver mujeres e varones, burgueses e burguesas por las finestras son. Primero el femenino y después el masculino, después el masculino y primero el femenino. Se podía poner una, se podía poner otro, de acuerdo al ritmo. Ahora no, ahora la norma es que el masculino siempre va delante. Y yo siempre digo, perdón caballeros, el burro delante para que no se espante. Como no lo digo yo, que lo dice la RAE, a la RAE las quejas. En el siglo XV, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que lo de tanto monta tanto, es porque había que nombrar a una y a otro sí o sí, y además normalmente se la ponía a ella delante porque era la importante. Uy, me ha rimado, mira, ¿ves? Como ahora me dé por la rima en vez de poner sistemáticamente. Madre mía, qué miedo me da. Bueno, pues en ese momento, cuando firmaron el decreto de expulsión de los judíos, dijeron a todos los judíos, hombres y mujeres de cualquier edad. Es verdad, decían todos los judíos, genérico. Pero como sabían que decirlo así no dejaba claro, como querían que no quedase ni una sola persona de religión judía, dijeron a todos los judíos, hombres y mujeres de cualquier edad. Y seguían repitiendo una y otra vez, porque el masculino genérico lo repetimos 7000 veces y no lo notamos porque se nos ha hecho el oído. Seguían diciendo, acordamos de mandar salir todos los dichos judíos y judías de nuestro reino. Mandamos a todos los judíos y judías de cualquier edad que sea que partan con su hijo e hija. Porque si decían que partan con su hijo, las hijas se quedaban. Y eso, ya hemos visto, pasaba en el 13, pasaba en el 14, sigue pasando en el 15 y en el 16 es donde he transcrito una de esas cartas de perdón de cuernos en los que esa apostilla que se copiaba y se pegaba sistemáticamente en los perdones de cuernos decía: renuncio dar apelación, alzada, vista y suplicación y todo ley y poder, es decir, esto va a ser lo último que diga. Bueno, primero renunciaban a matarla. O sea, tenía que ser en este orden. Renunciaban a matarla, a maltratarla físicamente, a expoliarla de su dote y de la arra, y después ya ponían otras condiciones. Si podían dormir juntos, si no podían dormir juntos. Pero bueno, renunciaban a ninguna apelación a ese perdón, era como la última palabra, con eso no se podía ir a otro sitio para exigir nada más. Y seguía diciendo, y toda merced y privilegio de rey o de reina u otro señor o señora. Porque si estábamos todavía, que si Castilla, que si Aragón, que si... No, me da igual. Sea rey o sea reina, sea señor o sea señora del territorio en el que vivo. Y había que especificarlo. Beatriz Bernal, como decía yo antes, con Cristalián de España, también especificaba y cuenta en una ocasión cómo entra una infanta a una ciudad en que todas las gentes eran negras y ella se quedó espantada porque aquello le pareció de una rareza extraordinaria. Y dice, tanto anduvo la infanta que llegó a una hermosa ciudad, pero todas las gentes de ella eran negras, así hombres como mujeres. Y mira que decía gentes, que en principio, pues te imaginas, todo tipo de gente, pero para que quedara claro lo especificó y ya estábamos al final del siglo XVI. Y en el XVII ya estaban los diccionarios, porque los tiempos avanzan, que es una barbaridad, y ya nos decían, pues ya aparecían desdobladas algunas palabras y estaba cuñada, estaba cuñado, pero como aparecían separadas, el femenino como la O va antes que, como la A va antes que la O, pues el femenino siempre iba adelante. Entonces tú buscas suegra, por Shakira, buscas suegra, suegro, y suegra iba adelante. Buscas cuñada, cuñado, y cuñada iba adelante. Ahora no. Ahora te aparece el lema, aparecen juntas en una misma acepción y te dice cuñado da, suegro
A. Aunque el orden sería el orden gramatical lógico y además tradicional ha sido que la A fuese delante. Pero es que la RAE ha estado desdoblando desde el siglo XVIII hasta entrado el siglo XXI. En el XVIII, de sobrino decía hijo o hija de hermano o hermana, y se quedaba tan tranquila. Cuando hablaba de concuñado, decía hermano o hermana de dos personas unidas en matrimonio respecto de las hermanas o hermanos de la otra. Ahora lo ha quitado y es todo masculino y ya no sabes si las mujeres entran en la definición, si no entran, qué pasa, porque te pone cuñado da y sigue con todo en masculino. Ya tienes un lío que no veas. En el siglo XIX fue cuando se nos fue la cabeza, empezamos a inventar palabras en español y eso no fue todavía culpa de las malvadas feministas. Lo puedo prometer. Estamos todavía demasiado ocupadas intentando conseguir el voto para liarnos con las palabras. En ese momento, en el siglo XIX, en el siglo XIX, aunque desde 1734, que es el 18, la palabra modista ya estaba en el diccionario. Pero la RAE, ahí innovando, en el año 1895 incluyó modisto y entró como sastre de señoras. Cuando una terminación es común en cuanto al género, como periodista, siempre me dicen, entonces ahora en las entrevistas ahora vamos a tener que decir periodista. Y yo siempre digo lo mismo, pregúntale a la RAE que metió modisto, porque es el único ejemplo en el que una terminación común en cuanto al género ha derivado separando un masculino, porque a ellos había que nombrarlo aparte. Así que empezaron ahí y ya no supieron cómo parar y en 1927 lo marcaron como neologismo, aunque ya llevaba 40 años, pero como la RAE siempre va despacito porque están a sus cosas, pues, aunque lo meten en 1895, pero en 1927 lo marcan como neologismo, yo qué sé, masculino de modista. Bueno, pues ya está. Entonces, modista era la persona que tiene por oficio hacer trajes y otras prendas de vestir para señoras, y modisto, en ese mismo diccionario, decía neologismo por modista. Pero es que el diccionario, también en el siglo XIX, de bígamo, nos decía bígamo más, ahí ya habían metido la pata y habían metido los lemas juntos y el masculino delante, masculino y femenino. La persona casada 2 veces y la que se casa con viuda o viudo. Fijaos, la RAE, viuda delante, porque era el uso normal. Eso que ahora se nos dice en la gramática de el masculino tiene que ir delante, no ha sido tradicional en nuestra gramática, ha sido una imposición moderna. Pero es que además dice el o la que se casa viviendo su primer cónyuge. El o la. Ahora, el duplicar el determinante está prohibido por la RAE. Pero esto no había sido siempre así. No me decís que no me podéis nombrar porque el protoindoeuropeo hace 6.000 años incluía en el masculino a las mujeres y a los hombres. ¿Por qué en vez de irte hace 6.000 años para encontrar una excusa no me miras al siglo XIII, al XIV, al XV, al XVI, al XVII, al XVIII, al XIX o incluso al XX, donde todavía había desdoblamientos a gogo? Pero en el siglo XX, ya casi a cabo, pasó una cosa muy chula en el diccionario. Y es que los 10 minutos que habéis llegado tarde. No, pero como sé que se tienen que ir. En el siglo, a finales del XIX y principios del XX pasó una cosa muy chula, y es que la RAE no solo no nos hace caso a las feministas, ni a colectivos en situación de discriminación. Bueno, después sí llega el gremio la Asociación de Vendedores de Artículos de Lujo, con el Marqués de Griñón, paz descanse el hombre. Un poquito de salseo, ¿no? Para que no se haga esto tan aburrido.
El marqués de Griñón y sus amigos, fijaos con quiénes se relaciona la RAE. Desde el movimiento feminista hemos hecho 400.000 propuestas de reuniones, de equipos de investigación conjuntos, ni responden. Pero la Asociación de Empresarios de Productos de Lujo, así en masculino, solo iban señores, a lo mejor es que no hay empresarias de productos de lujo, no lo sé, cosas del masculino genérico, que es muy ambiguo. Se reunieron con la RAE en el Ritz, porque no iban a quedar en un mercadillo un sábado ni en la Cuesta de Moyano, que habría sido demasiado popular para el empresariado de lujo. Comieron en el Ritz y nada más salir, el marqués de Griñón, allí con el fotocall, dijo que habían llegado a un acuerdo porque la definición de lujo les parecía discriminatoria. Porque decía que era, en la definición, que ahora no me acuerdo de memoria, esto es que no lo tengo aquí, es que me he acordado, decía algo así como que era excesivo y desproporcionado. Y les parecía que eso era muy discriminatorio, que decirles que eran desproporcionados y que el lujo era, pues no, eso se sentían muy mal. Y entonces, pues, salieron diciendo, hemos acordado que se va a cambiar. Y yo dije, se la han dado con queso, porque llevan diciendo que van a meter violencia de género no sé ni cuánto tiempo y ahí estamos esperando todavía. Eso fue un mes de agosto, un mes de septiembre. En diciembre se anuncian los cambios que se incorporan al diccionario. Entró el cambio de la definición de lujo. O sea que eso de es que no podemos cambiar una definición del diccionario porque a alguien se le antoje, mentira también. Pues yo que sé, sería pariente del fundador de la RAE, que tenía 18 condados, 22 virreinatos, no sé cuántas cosas, sobrino de uno de la Inquisición, pues claro, pues te llegaría con todo el marquesado ahí y diría, ¿qué? ¿Cómo va a ser lo mismo que llegue yo y le diga, soy la niña de Mari de Motriz? Pues no es lo mismo. La nieta de Cecilio el taxista, encantada, ya se puede tirar para su casa, señora. En taxi o en autobús, lo que prefiera. Así que, como os decía, la RAE, que no se llevan bien ni entre sí, no tiene las mismas comisiones para hacer el diccionario que para hacer la gramática y a veces tienen discusiones muy chulas que solo te enteras cuando lees las actas de sus reuniones y de sus plenos, que tampoco es que sean muy divertidas, pero el cotilleo siempre está bien para después meterle el dedo en el ojo, básicamente. Es que a veces me sientan con esos señores, porque con ellas no me sientan, con ellas tengo que encontrarme yo, pero con ellos sí me sientan como diciendo, la vamos a callar. Criaturas, no tenéis ni idea de con quién os estáis juntando. Y ha pasado muchas veces y ahora sigue pasando, pero una de las discusiones más agrias que ha habido en la RAE ha sido sobre la flexión en género de huésped. Porque la comisión del diccionario, entonces era el diccionario de la lengua española, ahora ya se llama de otra manera, os voy a decirlo de la manera. Antes era el diccionario de la Real Academia Española, el DRAE de toda la vida. Y tú dices, pues claro, pues lo hace la Academia, el diccionario de la Academia. Bien, pues no, hace unos añitos le cambiaron el nombre y ahora se llama DLE, el diccionario de la lengua española. Ya no es el diccionario que hacen ellos, ya es el diccionario. Fijaos si las palabras son importantes, aunque nos digan que no. De la misma manera que la lengua se llamaba lengua castellana, porque era la lengua que Castilla nos impuso. En el momento que empezaron a querer decir, bueno, pero España es única, indivisible, y esto, los territorios tienen... Pues entonces ya pasó a ser lengua española. Y cuando dejamos de tener influencia política en Latinoamérica, pero queríamos seguir teniendo influencia económica, empezamos a hablar de panhispanismo. Y entonces tenemos un diccionario panhispánico, que al final el diccionario panhispánico es básicamente el que financian, oh sorpresa, las multinacionales españolas que tienen sedes o que tienen filiales o que tienen intereses en Latinoamérica. ¿Quién lo podría haber pensado? Bueno, pues la RAE, la comisión del DRAE decía, el huésped, la huéspeda, que lo decía la RAE, no yo.
que si lo llega a decir una feminista, queremos que se diga la huéspeda, arde Troya. Pero no, lo decía la RAE. Y la gramática decía, no admite la flexión, es común, es el huésped, la huésped. Y ahí se quedó la cosa durante 75 años. Es decir, que ganó la gramática y ahora es común en cuanto al género. Bueno, pues eso mismo es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con miembra. A todo el mundo le parece horrible, pero es una derivación absolutamente natural de una palabra común en cuanto al género, que empezó como epicena, ahora es común en cuanto al género, y la evolución habitual de las palabras epicenas que pasan a género común es terminar desdoblando. Pasó con cliente, ha pasado con otras muchas, está pasando con miembros, lo que pasa es que ahora estamos viendo la pelea en directo. ¿Pero en qué se está peleando ahora en la comisión del diccionario con la comisión de la gramática? Con hombre. Me parece bien que se peleen entre ellos. Porque el diccionario dice que hombre es el ser racional varón o mujer. Es decir, yo podría decir que esto está lleno de hombres y sería 100% gramaticalmente correcta. Pero la gramática dice, con todas las letras, obviamente en la actualidad no se puede decir que hombre sea sinónimo de humanidad. Como no se ponían de acuerdo, dijo, pues cada uno pone lo suyo. Pues tú te llevas la foto de tu madre y yo me llevo la de la mía. Pues lo mismo. Y ahí estamos en mitad de la discusión. El diccionario, que yo no lo quito, y la gramática, pues yo lo siento, pero no lo admito. Porque esto de hombre como sinónimo de humanidad ya está muy antiguo. Y ahí estoy yo expectante cada vez que hacen un cambio, corriendo a leerme los párrafos correspondientes. Pero no se ha saldado todavía la discusión. En España, desde el año 95, en el año 92 hubo un desembarco, el 92 con el de All My Loving Naino Naino Na, pues no fue el único drama que tuvimos en el 92. Hubo más cosas, no fue solo la Expo, no fueron solo los Juegos Olímpicos, no fue solo la infanta echándose novio, que mira cómo le salió. Esto va de cuernos en cuernos. Esto no lo tenía previsto, no había caído yo. El hilo conductor, que lo llaman. Cuando entraron todos esos femeninos en la RAE, porque ya se había conminado a la feminización de las profesiones, para que entrase jueza, entrase fiscala, entrase árbitra, entrasen un montón de femeninos que se estaban utilizando con mucha normalidad, que muchos ya habían estado en el diccionario y habían salido por desuso porque habían prohibido a las mujeres ejercer cargos públicos. Entonces había desaparecido presidenta y volvió a entrar, había desaparecido médica, que ya había estado en el diccionario y volvió a entrar a lo largo del siglo XIX. Pues ahora hubo un desembarco enorme de profesiones feminizadas, las palabras de profesiones feminizadas, pero decían, por ejemplo, jueza, seguía siendo su primera acepción, mujer del juez. Fijaos qué curioso, porque jueza, presidenta, coronela, tenienta, sargenta, estaban admitidas como mujer de el coronel, el sargento, el teniente, pero no se admitían para una mujer que hacía ese oficio o esa profesión. O sea, el problema no estaba en la palabra, porque la palabra ya existía y estaba en el diccionario. El problema era que no querían admitir que hubiera mujeres que hiciesen eso. Pues jueza entró, primera acepción, mujer del juez. Segunda, mujer que desempeña el cargo de juez. Pero bueno, juez, hombre que tiene como profesión juzgar, jueza, mujer que desempeña el oficio de juez. Pero bueno, así pues todos lo hacen igual de bien. Tuvimos que protestar un montón y por fin lo fueron cambiando y ahora ya dicen juez, jueza, persona que tiene como profesión hacer esto, lo otro, lo que sea. Poquito a poco, a veces van corrigiendo. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza eso de que la RAE nos dice que es correcto. Porque en lengua, y en eso no lo decimos las feministas, eso lo dicen lingüistas nada sospechosos de estar a favor de los derechos de las mujeres incluso,
si en algo están de acuerdo es que en lengua no hay nada correcto o incorrecto. Hay usos que se recogen y usos que no se recogen. Ya he dicho que hay usos que se han recogido tradicionalmente porque pertenecían a los que consideraban propios las clases altas. Pero eso no quiere decir que ese uso sea más culto. Por ejemplo, prácticamente todo el mundo, si yo digo aquí asín, digo aiga, digo prove, dirán, oh, anda que está hablando de lenguaje, investigando tanto currículum. Pues resulta que eran los usos cultos, esos eran los usos cultos. Y se han seguido conservando en los sitios donde no había tanta influencia de la modernidad, en los pueblos, en los sitios donde no se dejaban arrastrar por las modas de cómo se decían las cosas. Pero como la clase alta estaba deseando destacarse y decir todo de otra manera, tenía montones de usos vulgares o vulgarizados o incorrecciones que pasaron como uso oculto al diccionario. Y ahora esas palabras como asín, como aiga, como prove, hay cientos que cuando se conservan en sefardí dicen que son palabras arcaicas de necesaria preservación e imprescindible estudio, pero cuando se dicen en el campo andaluz dicen que son vulgarismos e incorrecciones que tenemos que evitar. ¿Cómo es posible que una cosa sea a la vez de imprescindible estudio y después se proscriba su uso? No tiene nada que ver con la lengua, tiene que ver con los prejuicios de quienes hacen la norma. Por eso cuando hablamos de lenguaje no sexista es tan importante pensar en nuestro sentido común, tú lo decías, pensar en la realidad que estamos mirando. ¿Cómo sabemos si estamos siendo sexistas? Estamos siendo sexistas si promovemos esa invisibilización, si no estamos nombrando, pero también estamos siendo sexistas si nombramos, pero nombramos en segundo lugar o nombramos de manera despreciativa, porque no es lo mismo decir es un zorro que es una zorra, por ejemplo. Y cuando algo no nos gusta, podríamos decir qué tostón o qué tostonazo o qué lata o qué latazo y decimos qué coñazo. Y cuando una persona no está en sus cabales, decimos que está chocheando. No decimos que está apoyando a otra cosa. Pero es que lo queremos arreglar para no decir está chocheando y decimos está senil, como si tener cierta edad y perder la cabeza o decir insensateces fuesen lo mismo. Daos cuenta el montón de matices que tienen las discriminaciones lingüísticas. Por eso ponernos ese post-it mental, como yo con el sistemáticamente, es imprescindible. Sistemáticamente he de decir que es imprescindible. Así que si estamos invisibilizando, pues vamos a intentar utilizar los recursos que tenemos para nombrar a las mujeres. No tiene que ser desdoblando todo el rato. A veces podemos desdoblar, a veces podemos decir, estaban todos, mujeres y hombres. O si damos la bienvenida a alguien y decimos buenas tardes, en vez de decir eso tan horroroso, o por lo menos que a mí me suena tan mal, de buenas tardes a todas y todos, o buenas tardes a todos y todas, o buenas tardes a todas, todos y todes, y entonces ya como llegue otro colectivo va a ser la muerte porque nos van a faltar vocales. Claro, daos cuenta, no, a mí no me están nombrando, ahora la I, no, ahora la U. Kundufunundu sotumu subupulotu. Que a quien le toque la I lo va a tener, con perdón, jodido, porque si pensáis la I queda un poco ridícula y la utilizamos para mini, bikini, pitimini, después decimos mogollón. O sea, es que parece que las vocales no tienen importancia, pero también tiene lo suyo. Así que estamos discriminando si estamos invisibilizando. Pues no invisibilices, como te dé la gana, pero nombra lo que hay. No ponga a las mujeres siempre en segundo lugar. Si no diga el señor no sé quién y la señorita, no hay señoritas ya. Eso de que llevemos el post-it de señora, bueno, mujer casadera o mujer que nunca se casó, porque a los hombres no se le pone, bueno, pues somos señores y señoras. Esas pequeñas sutilezas son las que hacen que estemos en una posición secundaria. Si hay una selección de fútbol, la selección de fútbol tiene un equipo masculino y uno femenino.
No hay una sección de fútbol, una selección de fútbol, perdón, y una selección de fútbol femenino. Hay una selección de fútbol masculino y una selección de fútbol femenino. Ya sabía yo que alguno se llevaba. Y no hay literatura femenina como no hay literatura masculina. Porque resulta que lo que se supone que han hecho los hombres siempre y les es propio porque ellos son machotes y es lo que tienen que hacer es darse de hostias con perdón y ir a la guerra y pelearse y conquistar. Y los hombres haciendo libros sobre conquista, y podemos empezar por la Ilíada, y de hombres peleándose y de hombres conquistando y de hombres hacen literatura universal y se pone como literatura. No se pone como literatura masculina, pero las mujeres en el espacio que le han dejado como el único en el que podían existir y definirse, escribiendo de sus casas, de su hija, de sus hijos, de sus familias, de sus enamoramientos, de sus relaciones personales y de sus sentimientos, hacen literatura femenina. Tócate los pies. ¿Pensabais que iba a decir una ordinaria? No. Que estoy en mi pueblo y está la familia delante. Así que no invisibilizamos, no jerarquizamos y tenemos que intentar no ponerlo todo tan neutro, diciendo solo personas y diciendo solo impersonales y diciendo solo hay quien y alguien y sé y que de pronto ya no sepamos si hay mujeres u hombres porque nuestro cerebro lo va a traducir como en masculino. Porque no solamente identificamos el masculino gramatical con lo humano, sino a los hombres con el masculino gramatical y lo humano con el masculino gramatical, con lo cual ese sistema se retroalimenta y en ausencia de referente vamos a pensar en un grupo humano compuesto básicamente por varones. Así que a las mujeres en algún momento hay que nombrarlas. Y cuando promovemos esa reflexión y cuando tomamos esa decisión, no estamos censurando, estamos diciendo, hay opciones, ¿las quieres utilizar? Porque sí nos censuran cuando nos dicen que no nombremos, eso sí es imponer. Y sí se nos ofrece como única una norma que no es única, y sí se nos ofrece como aséptico algo que no lo es. Por lo tanto, cuando hablamos de lenguaje no sexista, estamos hablando de nombrar, estamos hablando de tomar la decisión de hacerlo para incluir a las mujeres y a colectivos, en el caso de que lo haya, que consideran que necesitan o que consideremos que necesitan representación. Las personas con discapacidad, las personas migrantes, la que sea. Y lo que tenemos que hacer al final es generar ideas del mundo en las que las mujeres estamos presentes y nadie nos tenga que adivinar. Eso es el lenguaje no sexista. El lenguaje no sexista es que nadie tenga que pensar si la mitad del mundo está o no está en algún lugar, ha ido o no ha ido a una manifestación, está o no está contada en las cifras del paro, en las cifras del tabaquismo, en las cifras de las enfermedades. Es darnos cuenta de que cuando se cuenta solo media verdad, estamos mintiendo. Y eso lo sabemos muy bien porque cuando hemos sido adolescentes, pues siempre hemos dicho alguna mentirijilla que no era mentira del todo. Simplemente no era toda la verdad. Y nos han puesto como norma decir media verdad, nada más. Así que, una vez que hayamos elegido que queremos decir la verdad completa tal y como la vemos, el paso siguiente es ponernos esa alerta mental para darnos cuenta cuando utilizamos un todos, pero hay un montón de mujeres, cuando decimos nosotros y hay mujeres, cuando las mujeres decimos uno mismo para referirnos a nosotras. Y cada vez que leamos y veamos un masculino genérico, pensemos, ¿aquí hay mujeres o no hay mujeres? Porque en cuanto nuestro cerebro ha hecho ese ejercicio varias veces y se da cuenta de la ambigüedad, busca con vuestras propias habilidades lingüísticas, os ofrece los recursos. No tenéis que buscar una guía, por eso el último libro se llama Esto no es un manual de lenguaje inclusivo. Eso es un espacio de reflexión, como este es un espacio de reflexión, porque al final de todo, lo que queremos es cambiar el mundo, fecundar el mundo, y no hacerlo más productivo, sino hacerlo más digno de ser vivido, más cómodo para todos.
más cómodo para todo el mundo, porque hasta ahora la comodidad era un privilegio exclusivo de los hombres. Las mujeres también tenemos derecho a sentirnos cómodas cuando escuchamos un discurso, y si a alguien en algún momento le produce incomodidad, es la incomodidad del privilegio. Y yo creo que ya va siendo hora de que toda la sociedad pueda sentirse cómoda cuando nombra a las mujeres, porque si no, seguiremos perpetuando una idea del mundo que no nos gusta, una idea de un mundo que no queremos, porque no podemos nombrar el mundo del siglo XXI ni el que estamos preparando para el siglo XXII, que madre mía la que se va a quedar, pero bueno, no podemos preparar el mundo que viene con palabras del siglo XVIII, porque unos señores se sentaron entre cita y cita en la corte a decidir cómo había que nombrar el mundo. Así que os dejo el mensaje para que lo podáis trasladar solamente si así gustáis, para que sepáis que de cuernos se ha hablado toda la vida, para que sepáis que a las mujeres nos han nombrado siempre, y para que no se os olvide que la prohibición del desdoblamiento no entró en la gramática de la lengua española hasta el año 2009. Ya era el siglo XXI cuando dijeron que nombrar a las mujeres era innecesario. ¿Sabéis lo que es necesario? Que quienes no nos quieren a las mujeres en el mundo cierren la boca. Muchas gracias. Bueno, pues según veo las caras, efectivamente, casi todo el mundo está relajado, ha entendido, y bueno, creo que María una vez más nos ha tocado la fibra, bueno, por la fibra, pero ha despertado la intención de prosperar, de subir, de crecer y de desarrollar y aceptar cosas que parecía que eran estáticas, firmes y que no tenían. Y ya veis, ¿no? Desmitificar la RAE es lo justo. Y necesario. Así que muchas gracias, y he oído un timbre muy sospechoso. Así que lamentamos no poder prolongar el tema.